Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros que el emperador Adriano creó una nueva constelación que con el tiempo se ha eliminado, no por nada, sino porque por reducir el mapa astronómico, por decirlo de alguna forma, para hacerlo más funcional, no por otra cosa. Os voy a contar un poquito la historia de esa constelación que él crea. Adriano había nacido, normalmente se suele decir que había nacido en Roma, no nació en Roma, nació en la Bética, era hispano, es el tercer emperador de los 5 emperadores buenos que hubo. Me parece que le sustituye a Antonio Pío. Lo estoy haciendo así a volé porque no creáis que me sé la historia tan. Debería sabérmela. Estuvo muy cautivado toda su vida. Intelectualmente era bueno por los estoicos, tenía muchas preocupaciones intelectuales, etcétera. Pero era de reconocida homosexualidad y entonces tenía digamos, un chico que lo tenía totalmente fascinado, que se llamaba Antino, que era un joven guapísimo, era un efebo y cautivó profundamente a nuestro emperador Adriano, que no solo lo amaba, sino que además compartía con él vínculos muy estrechos y personales. Este vínculo culminó en hubo una tragedia en el año 132 a.C., cuando Antino perdió la vida en el Nilo. No se sabe si perdió la vida o se suicidó o lo suicidaron, en fin. Todo esto es porque, claro, las fuentes que tenemos son las fuentes que hay, son las que hay, y a partir de ahí tenemos que imaginar cosas, no se sabe. Todo esto ocurrió en circunstancias que han sido debatidas absolutamente por los historiadores, pero por muy debatidas que hayan sido, pues no tenemos certeza de qué es lo que pasó. Pero bueno, fue debatido también por... Adriano tenía ¿cómo se llamaba? Un diario, y entonces un diario que se ha perdido. Lo sabríamos, si no. Entonces, uno de los que debaten sobre qué ocurre ahí es Dion Casio, que es quien al parecer tuvo bastante acceso al diario personal de Adriano, como os he dicho, hoy perdido, y lo que sugiere es que la muerte de Antino fue como un sacrificio que hizo Antino, que lo amaba al emperador, y lo hizo porque los romanos eran, o sea, pensamos que los egipcios son supersticiosos, pero los romanos también eran muy supersticiosos. Hizo este sacrificio para que el emperador viviera más. Fue un sacrificio voluntario, pero la verdad es que todo esto son hipótesis. Tal vez lo hizo con el propósito de que el emperador tuviera una vida mucho más larga. La verdad es que murió a los 62 años Adriano, bastante joven, sobre todo teniendo en cuenta que conforme vamos cumpliendo años, la gente de una edad nos parece joven. Bueno, os voy a contar qué es lo que dice el historiador Dion Casio sobre este suceso. Lo cuenta en la historia romana, tengo que leerlo. Dice: también en Egipto reconstruyó la ciudad que a partir de entonces, donde había muerto su amado, se llamaría Antino. Antino era Bitino, una ciudad de Bitinia que también llamaron Claudiópolis. Había sido un favorito del emperador y había muerto en Egipto, bien cayendo al Nilo, como escribe Adriano, bien como es lo cierto, siendo ofrecido en sacrificio. Pues Adriano, como ya he dicho, siempre fue muy curioso y empleaba adivinaciones y encantamientos de todo tipo. En consecuencia, honró a Antino, ya fuera por el amor que le profesaba o porque el joven se había comprometido voluntariamente a morir por el emperador. Era necesario que una vida se entregara libremente para la consecución de los fines que Adriano tenía en mente, construyendo una ciudad en el lugar donde había sufrido este destino y dándole su nombre, y también erigió estatuas o más bien imágenes sagradas de él, prácticamente en todo el mundo. Adriano, a ver qué cosas que me acuerde yo, reformó el ejército. Es que me estoy acordando de cosas que hizo. Fue un emperador beneficioso, y después Antonio Pío casi que eso llega lo que es al cenit, es una época de vacas gordas. Adriano, me estoy acordando que llevó una segunda, ¿cómo se llama? Una segunda lucha en Israel,
vivieron como una rebelión, pero fue porque me parece que su predecesor, que no sé si era Trajano, había intentado levantar en Jerusalén unos templos y no sé qué, entonces la gente se rebeló, había prohibido también la circuncisión, pero no fue Trajano, o sea, Trajano todo lo contrario, tuvo una relativa pax romana, porque se negó, su predecesor había intentado conquistar Mesopotamia y él no quiso continuar, y de hecho después de estas rebeliones en Judea, en toda esa zona, dejó allí una legión, que no me acuerdo cómo se llama, intentó pacificarla, o sea, no era bastante partidario de confrontaciones, enfrentamientos, utilizaba la diplomacia, era muy espabilado para eso, porque aparte es que era un gasto tremendo. Bueno, sigo con Antino, que si no, es que me estoy acordando de cosas de este emperador. A partir de la muerte de Antino, Adriano se queda desolado por la pérdida de su amante y busca la forma de preservar su memoria y de honrarlo como una deidad inmortal, al igual que anteriormente había sido deificado otros emperadores. Y entonces consagra una ciudad en Egipto totalmente en su honor, a la que llaman Tinópolis. Y no hubiera sido más fácil que nos hubiera matado. Y bueno, e incluso le otorga un lugar entre las estrellas, la constelación de Antino. Qué bonito, ¿no? Dice, continúa diciendo Dion Casio en la historia romana. Dice, por último, declaró que había visto una estrella que creía que era la de Antino y prestó oídos con gusto a las historias ficticias tejidas por su asociado, en el sentido de que las estrellas habían surgido realmente del espíritu de Antino y habían aparecido entonces por primera vez. Por este motivo se convirtió en objeto de burla y también porque a la muerte de su hermana Paulina no le había, no le ha hecho ni caso, no le había hecho ningún honor. Bueno, pues a partir de entonces la constelación de Antino, la constelación de Antino fue creada en la zona sur de Aquila, el águila, en una posición que lo unía así simbólicamente con Zeus, al identificarlo con Ganímedes, quien fue llevado al Olimpo por un águila enviada por el padre de los dioses para que le sirviera de copero. Siempre me ha hecho mucha gracia lo de los coperos. Los musulmanes de Granada tenían mujeres coperas en la fiesta, tanto que dicen del Islam, pues no serían los musulmanes españoles, que eran distintos, se pegaban buenos de vino y exportaban vino. Bueno, hay un emplazamiento que no fue nunca una elección casual del emperador Adriano, quizá influido por creencias místicas, porque era muy aficionado, eligió el espacio intermedio entre la constelación del Águila y Capricornio. Eran zonas, según antiguas creencias, que estaban asociadas con características que, como se dice, complementaban la idea de Antino como divinidad. Entonces la constelación del águila, en especial, lo que pasa es que simbolizaba la fuerza, el poder, que eran cualidades, atributos que se atribuían, ¿cómo se dice? Sí, se atribuían a Marte, Júpiter, mientras que la cercanía a Capricornio simbolizaba el amor, la belleza, la energía, que estaban más asociadas a Venus. Y bueno, este espacio intermedio, según la astrología antigua, representaba el lugar ideal de Antino, donde las fuerzas del cielo confluían y podían converger para mantener su memoria. Qué bonito, qué poético. Oh, como era el emperador, podía hacerlo. Bueno, Ptolomeo catalogó 19 estrellas conjuntamente en la constelación de Antino y en la del Águila y después la de Antino. Esto es complicado, ¿eh? Ya que consideraba que esta como una subdivisión dentro de aquella. Bueno, 19 siglos después han simplificado el mapa, porque esto es un lío de morirse. Bueno, para la primera representación gráfica conocida de la constelación de Antino se atribuye al famoso, ¿cómo se llama? Gerardus Mercator, en 1551, quien la incluyó en un globo celeste. Posteriormente, el Trino Brahe, que era, ¿cómo se llama?, astrónomo holandés, a finales del siglo XVI la incorporó a su catálogo estelar basándose posiblemente en las anteriores. Las principales estrellas
que componían la constelación de Antino eran Besek, Altalimian, Prior, que son las dos avestruces, y Tesenfo, que es conocida por su nombre chino que significa balsa de aceite o balsa celestial. Pero en el 1922 lo que pasa es que con el esfuerzo de la Unión Astronómica Internacional, pues dijeron que no, digo Diego. Lo que hicieron fue simplificar. Por formalizar las constelaciones y organizar el cielo de forma más sencilla, en áreas claramente delimitadas, Antino fue eliminada como constelación oficial. Y todas las estrellas que la componían y que habían sido anteriormente sustraídas de Aquila por Adriano Eagles volvieron a su antigua constelación 18 siglos después para intentar estandarizar y que todo el mundo pudiera entender el cielo. Este esfuerzo de la Unión Astronómica Internacional lo que pasa es que tenía como propósito, como os he dicho, reducir el número de constelaciones, porque aquello era un rifirrafe que pa' qué, y consolidar el uso de las 88 constelaciones oficiales cartografiadas en la cartografía moderna. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.